Vamos a describir cómo se determina la ecuación de posición para un conjunto de datos dado. Como veis, lo primero que tenemos aquí es la función vectorial, nuestra ecuación vectorial. También tenemos otra posibilidad, que son las ecuaciones paramétricas. La ecuación para el eje X y la ecuación para el eje Y por separado. Como si podéis observar, en estos casos estamos considerando ecuaciones en las que la aceleración es cero. Son movimientos, por tanto, rectilíneos. Si el movimiento es rectilíneo, nos queda una tercera ecuación, que sería una ecuación general, que podemos considerar cuando nos situemos en la misma línea en la que el móvil se esté moviendo. Empecemos por las ecuaciones paramétricas. Tenemos una serie de datos. Para yo poder calcular las ecuaciones paramétricas, una de las incógnitas que tenemos es la velocidad. La velocidad se obtiene como la diferencia entre dos puntos y el tiempo transcurrido entre esos dos puntos. O lo que es lo mismo, el desplazamiento total y el tiempo empleado para realizar ese desplazamiento. También se puede considerar la velocidad como el espacio que se recorre entre el tiempo empleado. En la tabla tenemos los espacios. Al final sería el espacio en metros entre el tiempo en segundos. Tenemos los espacios para los ejes X y para los ejes Y. Con lo cual podríamos determinar cuál es la velocidad que hay en X y cuál sería la velocidad en Y. Procedamos a ello. La velocidad en X sería igual a la diferencia entre la máxima distancia, la distancia final en X, y la primera distancia en X, entre el tiempo empleado, que en este caso son 27 segundos, y obtendríamos el valor de la velocidad para X. La velocidad para Y, siguiendo el mismo procedimiento, menos 220 menos 320 entre el tiempo empleado entre los dos casos, 27. Y obtenemos la velocidad para los dos puntos. Las velocidades son 1 metro por segundo y 20 metros por segundo. Ya hemos determinado las velocidades para los ejes X e Y. Solamente nos quedarían las posiciones X o Y. Si recordamos cómo eran las ecuaciones paramétricas eran la posición para X y la posición para Y, donde tenemos la velocidad en X por el tiempo más la posición inicial, en el caso de la X, y la posición en Y será la velocidad en Y por el tiempo transcurrido más la posición inicial en Y. Dichas ecuaciones paramétricas vamos a proceder a escribirlas. Tendríamos entonces que para r de x sería igual a la velocidad para x que determinamos anteriormente como 1 por el tiempo, más la posición inicial que era menos 10 medido en metros. Para la posición en y sería la velocidad en y menos 20 por el tiempo más la posición inicial en y que era 320. Todo esto en metros. Ya tendríamos las ecuaciones paramétricas que nos permitirían describir el movimiento
Y en este caso corresponde a esta gráfica. La otra posibilidad. Podríamos resolver el problema calculando el desplazamiento total para así determinar una nueva ecuación de posición. El desplazamiento, como sabemos, es el vector que va desde el inicio hasta este punto, marcando como vector aquel que tiene un origen y una dirección. El vector de desplazamiento se conoce como R. Se marca un vector con una flecha por encima. El vector de desplazamiento se calcula haciendo la diferencia por coordenada del punto inicial y final. En este caso, para la coordenada y para la coordenada X veremos el punto inicial y final. Para el caso de Y, la coordenada era 220, la final, menos la inicial que es 320, obtenemos 540 metros. Para la coordenada X, 17 menos 10 metros, obtenemos 27 metros. Estas dos serían las coordenadas de nuestro vector de desplazamiento. Si queremos conocer el valor de este desplazamiento, tendremos que aplicar el teorema de Pitágoras, que nos decía que el cuadrado de ambas posiciones sumado sería igual al cuadrado de la hipotenusa, dando como resultado 540,67 metros. Sería el desplazamiento total realizado en este movimiento. ¿Para qué nos sirve esto? Si analizamos también los desplazamientos paso a paso, yo estoy viendo que ha habido una evolución en este desplazamiento. Puedo considerar el caso de yo plantear el problema de un movimiento rectilíneo. Si nos olvidamos del sistema de coordenadas y marcamos como punto inicial este punto, nos encontraríamos ante un sistema de movimiento lineal que va en esta dirección y que transcurre en un solo sistema de coordenadas, el que vamos a plantear para este caso. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Si retomamos las que teníamos anteriormente, la ecuación que vamos a utilizar sería esta. Me llevo la ecuación para tenerla en este caso, no haberla perdido. Aquí tengo la ecuación. Vamos a utilizar esta ecuación. ¿Qué necesitamos para la ecuación? Necesitamos conocer la velocidad de este movimiento y la posición inicial. He dicho que esta posición inicial vamos a llamarla 0 y sería este punto. La velocidad la calculamos dividiendo el desplazamiento entre el tiempo. Como hemos calculado anteriormente el valor del desplazamiento, lo utilizaremos y el tiempo veremos que es sencillo. En este caso el tiempo son 27 segundos y el vector de desplazamiento, su valor era de 540,67. Si lo dividimos entre 27, obtenemos una velocidad lineal de 20,02 metros por segundo. Con lo que la ecuación de posición para este movimiento lineal sería R igual a la velocidad 20,02
por el tiempo más 0, porque hemos dicho anteriormente que la posición inicial consideraremos 0. De esta manera habríamos escrito dos ecuaciones de posición diferentes para un mismo movimiento. Una ecuación lineal y una ecuación paramétrica determinada a partir de las velocidades. Aquí os dejo marcadas las dos ecuaciones paramétricas.